Muchas gracias también a los organizadores del Congreso por darme la oportunidad de estar aquí y también a todos los frailes dominicos por la excelentísima acogida. Por lo que se refiere a mi trabajo, comenzar diciendo que con esta contribución pretendemos dar a conocer dos de las obras más interesantes de entre las elaboradas por misioneros españoles en Indias. ¿Se oye bien? El arte de la lengua mixteca, del dominico Antonio de los Reyes, y el vocabulario en lengua mixteca, del también dominico Francisco de Alvarado, ambas publicadas en 1593. La lengua mixteca es una lengua indígena precolonial que se hablaba en la llamada Mixteca mexicana, especialmente la Mixteca Alta, una región cercana a la actual ciudad de Puebla y una de las regiones más ricas del México del siglo XVI. Dicha lengua era hablada incluso en forma de diversos dialectos, como sabemos también gracias a la doctrina en lengua mixteca de otro dominico, Fray Benito Fernández, una obra de naturaleza doctrinal y enteramente escrita en mixteco con caracteres latinos y destinada a la evangelización de indios americanos. Fue publicada en 1567 y 1568 en dos variantes distintas de la lengua mixteca, aunque se conoce la existencia de 6 variantes de dicha lengua. Nuestra intención aquí es analizar ambas obras desde el punto de vista de su contenido doctrinal, como ya hiciéramos con el arte de la lengua de Michoacán del fraile franciscano Maturino Gilberti, es decir, analizando cómo se trasvasa los conceptos cristianos a las lenguas indígenas y a las gramáticas sobre las mismas elaboradas por los misioneros dominicos españoles en Indias. Como afirma Mercedes Montes de Oca en su trabajo Conceptualización y creación léxica en la literatura de evangelización, la evangelización en el Nuevo Mundo supuso la transferencia de un esquema conceptual católico ajeno al universo nativo de la sociedad prehispánica. Ante la disyuntiva lingüística de llevar a cabo la evangelización en español o lenguas indígenas, rápidamente se eligió la segunda opción debido a la tarea físicamente inoperable del aprendizaje del español por parte de los indígenas en un periodo breve. Fue necesario instruir a los evangelizadores en las lenguas nativas y producir una serie de materiales para la prédica. Así, basándonos en la clasificación realizada por Mercedes Montes de la Oca y en nuestro propio estudio, repasaremos los conceptos religiosos que aparecen en el arte y en el vocabulario en lengua mixteca de los Reyes y de Alvarado, de forma que podamos analizar cuáles son los aspectos doctrinales cristianos más importantes que se incorporan al léxico indígena a partir del proceso evangelizador llevado a cabo en América por los misioneros dominicos. Para empezar primero por los autores, sobre ambos autores conocemos la información que proporciona un miembro de la Orden, otro dominico, y que aparece recogida en el prólogo de la edición del vocabulario. Sobre el primero, Fray Antonio de los Reyes, sabemos que fue hijo de padre alemán y natural de la ciudad de Toro, sirvió en su mocedad al marqués de Alcañices y a sus hijos, y tocándole Dios dejó la vida de palacio y tomó el hábito en San Esteban de Salamanca. Pasó a esta provincia de México el año 1555, donde aprendió la lengua mixteca y la supo con tanta perfección y elegancia como los mismos indios. Compuso e imprimió el arte de ella, la cual fue predicador y ministro del Evangelio, muy elegante y elocuente en la castellana y curial en todas sus cosas. Gentil hombre de buena gracia y disposición, muy ejemplar y gran religioso, y tan compuesto en sus palabras y obras que nunca hizo con ellas mal a nadie, ni nadie se quejó de él. Fue vicario muchas veces de los más principales pueblos de aquella nación, definidor y vicario provincial algunas. Vivió en esta provincia 48 años y pasó de esta vida en el convento de Tepozculula de la misma Mixteca los 8 de noviembre del año 1603. Por lo que se refiere a Francisco Alvarado, natural de México, tomó el hábito en Santo Domingo de la misma ciudad y profesó el 24 de julio del año 1574. Fue muy ejemplar religioso, gran ministro del Evangelio, vicario de algunos pueblos de la Mixteca y en todo grandemente escrupuloso. Supo muy bien la lengua de aquella nación y compuso e imprimió el vocabulario de ella. Murió en Tepozculula, donde era prior y vicario, en marzo del año 1603. He querido leerlo porque me parecen textos deliciosos. Como vemos, ambos autores, aunque de orígenes completamente diferentes, pues el primero era original de España y el segundo de México, ambos misioneros se dedicaron con ahínco al estudio de la lengua mixteca con la finalidad de evangelizar con mayor eficacia a los indígenas, y ambos mueren en la misma ciudad de Tepozculula en el año de 1603, tras haber trabajado de forma conjunta en la elaboración del vocabulario a partir del arte de Antonio de los Reyes. Ambas obras fueron publicadas igualmente en el mismo año y lugar, en 1523, en México, en la imprenta de Pedro Gali. Por lo que se refiere a las dos obras, la primera, el arte de la lengua mixteca, se compone de 28 capítulos que abordan los siguientes aspectos lingüísticos: las partes de la oración, que serían 8, y de las cuales se ocupa en detalle, que serían los nombres, en la categoría en la que se incluyen sustantivos y adjetivos, pronombres,
donde se detalla el hecho de que se trata de una lengua aglutinante, partículas relativas, es decir, pronombres relativos, y a los que le dedica un capítulo aparte porque considera que constituye una parte importante de la lengua mixteca, los verbos, a cuya complejidad dedica un total de 16 capítulos diferentes y sobre que detallo en la ponencia, las preposiciones, los adverbios, las interjecciones y las conjunciones. Por lo demás, el autor incluye 4 breves glosarios dedicados a los siguientes campos semánticos, todos ellos relacionados con la toponimia y la antroponimia. Nombres y verbos referenciales, que son los que usaban los nativos con los señores, partes del cuerpo humano, nombres de parentesco y toponimia sobre los nombres de localidades de la Nueva España, es decir, el actual México. Estamos, pues, ante todo un arte gramatical que va asimismo precedido de un prólogo explicativo sobre las 6 variantes dialectales del mixteco y un preámbulo muy detallado sobre la ortografía y el modo de hablar y escribir dicha lengua. Por lo que se refiere al vocabulario en lengua mixteca, el contenido léxico de la obra anterior aparece asimismo recogido en el vocabulario, cuyo título completo es Vocabulario en lengua mixteca, publicado por la Orden de los Padres Predicadores. Esta obra va precedida de un vocabulario de un breve glosario elaborado a partir de la obra de Antonio de los Reyes, lo que sin duda parece confirmar el hecho de que se trató de una obra colectiva. Como afirman Jansen y Pérez Jiménez, se trata de religiosos muy graves y envejecidos en su provechosísimo estudio de la lengua mixteca, escribieron acerca de ella varios cuadernos, porque no se perdiese la noticia que les habrá costado grande trabajo. Y había de ser para los venideros de mucho provecho. Algunos de estos padres viven hoy y pudiera cualquiera de ellos como maestro acudir a esto mejor que yo, que soy discípulo, pero quiso la prudencia de vuestra reverencia que me ocupase yo en recoger sus trabajos y sacarlos a la luz, para que la tengan como desean los ministros del Santo Evangelio que acuden a la provincia mixteca. En opinión de estos autores, además, esta obra le debe mucho a la doctrina lengua mixteca del tercer dominico en discordia, Fray Benito Fernández, quien recopila múltiples textos, todos en lengua mixteca, y en cuya elaboración también participaron intelectuales mixtecos, que son los que habrían permitido a Alvarado, en opinión de estos autores, redactar su extenso vocabulario, que se inserta en la gran tradición de vocabularios españoles del siglo XVI, inspirada por el humanista Antonio de Nebrija. La obra de Alvarado está a la par con otros diccionarios coloniales de lenguas mesoamericanas, como el del náhuatl, hecho por Fray Alonso de Molina, y del zapoteco, hecho por Fray Juan de Córdoba. El vocabulario constituye, pues, una extensísima obra que recoge miles de vocablos y se presenta ordenado alfabéticamente con 18 de las 28 letras de nuestro alfabeto. Por lo que se refiere a su contenido doctrinal, el contenido doctrinal de las obras arriba citadas tiene su reflejo en el vocabulario religioso cristiano que aparece en las mismas, indispensable, según Oca, para asegurar la transmisión de los conceptos fundantes de la fe católica que se pretendía transmitir. Entre ese vocabulario doctrinal nuevo, esta autora distingue entre aquellos términos de la lengua nativa que se resemantizaron para adaptarse al proceso evangelizador, entre los que se encontrarían conceptos como alma, Dios o infierno, conceptos comunes a casi todas las religiones, y los neologismos, que solo tenían sentido dentro de dicho proceso misionero, donde encontramos traducciones literales de términos como confesión, cruz, absolución, excomunión, penitencia, bautismo o comunión, o préstamos como santo o cristiano, que aparecen literalmente en el vocabulario. En nuestro trabajo sobre Maturino y Gilberti ya observábamos que algunos de estos últimos conceptos eran los mismos que se incorporaron al purépecha hablado en la zona de Michoacán, donde ejerció su labor misionera aquel fraile franciscano, también conocido, al igual que Antonio de los Reyes, por su fuerte implicación en el estudio de la lengua indígena de los indios a los que pretendía inculcar la fe cristiana. En nuestro trabajo sobre Maturino y Gilberti ya afirmábamos que la presencia de la terminología cristiana constituía una parte importante de las lenguas indígenas hasta los primeros años del proceso evangelizador. En nuestro estudio, además, catalogábamos estos términos cristianos presentes en el arte de la lengua de Michoacán en las siguientes categorías semántico-religiosas: expresiones relacionadas con el hecho misionero, expresiones sobre los principios de la fe cristiana, expresiones sobre los pecados cristianos o expresiones sobre castigos cristianos. Analizando esto en el vocabulario en lengua mixteca, encontramos también varios vocablos relacionados con las mismas categorías que encontrábamos en la obra de Maturino y Gilberti, como por ejemplo, lo voy a leer por supuesto solo en castellano: decirlo todo el cual que he hecho, ganar indulgencias, azotarse por penitencia, llegar hasta el infierno, tener a solo Dios, seguir a Dios, oír confesiones, confesión, confesionario, confesor otra vez, absolver de los pecados, castigo, Dios o merced de mí, baptizar, agua bendita o recibir el Santo Sacramento.
Así vemos que los conceptos comunes entre el mixteco y el purépecha están asociados especialmente con el hecho misionero, los principios de la fe cristiana y el castigo, pero no tanto con el pecado, que aparecía con más frecuencia en los textos de Maturino, un concepto que seguramente tenía menor cabida en el universo religioso prehispánico, aunque sí el de la absolución, asociado a él. Como expresa también Mercedes Montes de Oca, el castigo era un concepto cuya predicación presentaba ciertos problemas, pues los espacios de significación nativos y católicos eran diferentes. El castigo en el ámbito prehispánico no era un concepto genérico, sino específico. Había diferentes tipos de castigo, por lo que la traducción debía ir más allá del simple hecho de mencionar la existencia de infierno y la necesidad de castigo. Por otra parte, los conceptos que encontramos en esta lista común son los de confesión, absolución, infierno, Dios, cruz, bautismo, dos de los cuales, infierno y Dios, pertenecerían a la categoría de conceptos resemantizados según la clasificación de Oca, y los 4 restantes, confesión, absolución, cruz y bautismo, serían neologismos, es decir, que nuevamente observamos cómo se incorporan nuevos vocablos al léxico indígena debido al proceso evangelizador. Centrándonos ya en nuestros textos sobre la lengua mixteca, es en el vocabulario donde encontramos este tipo de terminología en sentido estricto, pues en el arte, un tratado gramatical, lo que encontramos son varios ejemplos en los que se utilizan las palabras Dios e infierno, que se consagran como los dos conceptos nuevos con más presencia en el léxico indígena, en tanto que representan, también como conceptos universales, a las dos instancias enfrentadas en el seno de la religión cristiana, Dios y el diablo, el cielo y el infierno, el bien y el mal, pero no un conjunto de vocablos conceptualmente cristianos traducidos del castellano al mixteco. El vocabulario, en cambio, en tanto que glosario que vierte de una lengua a otra, sí podemos hallar varios conceptos de naturaleza doctrinal que recogemos aquí ordenados alfabéticamente de la A a la Z, aunque no se incluyen las letras B, F, G, J, K, L, P, R, Q y X de mixteco a español. Dicho trabajo está realizado después de haber leído la extensa obra de más de 100 páginas, que es un glosario, y aquí he recogido los principales conceptos. En realidad hay más expresiones y palabras que expresan lo mismo, pero solo he cogido 2 o 3 de cada una de las categorías. Pero digamos que hay varias expresiones y varios vocablos para el mismo concepto. Entonces no los he recogido aquí todos, sino únicamente, digamos, una muestra. Creo que tengo tiempo para leerlos por encima. Infierno, lugar de dañados, cielo, ángel de mi guarda, parte 1 del sermón, sermón, breve sermón, madrina del bautismo, religioso, están, como digo, ordenados alfabéticamente, abad, prelado, confesor, predicador, fraile franciscano, fraile dominico, monasterio, iglesia, ermita, mandamiento de Dios, doctrina de la Santa Iglesia, autor, Dios, creador de todas las cosas, todopoderoso Dios, santos los que están en el cielo, perdonados por los pecados, pecado original, ayuno, día del nacimiento del Señor, Navidad, bienaventuranza, la gloria, soberbia, ira, penitencia, fe, salvación, cristiano verdadero, demonio, pasar la Pascua, abatirse, humillarse el hombre delante de Dios con arrepentimiento de sus culpas, ayudar a misa, orar a Dios o cruz. Vemos que aparecen incorporados como préstamos Pascua o cristiano en mixteco. Como vemos, nuevamente encontramos repetidos los mismos conceptos anteriormente estudiados en otros autores y obras de misioneros españoles, como en el caso de Maturino, es decir, los que tienen que ver con la predicación, los principios de la fe cristiana y sus ritos, el pecado y el castigo, así como su solución. Para concluir, decir que creemos que del estudio realizado se pueden extraer las siguientes conclusiones en torno a las 2 obras analizadas. Por una parte, una vez más, se demuestra la tremenda importancia que la labor de los misioneros españoles en Indias, en este caso dominicos, posee para el conocimiento de las lenguas y las culturas indígenas, en este caso lo que constituía en una de las zonas más ricas y florecientes del actual México. En segundo lugar, que los artes y vocabularios, como ya vimos en el caso de los textos de Maturino y Gilberti, constituyen, en cuanto a obras de naturaleza filológica y lexicográfica, y a pesar de su imperfección, una de las principales fuentes de conocimiento sobre el vocabulario de carácter doctrinal que se iba introduciendo en el léxico indígena a lo largo del proceso evangelizador. Y, en último lugar, las obras de los dominicos españoles analizadas demuestran cómo los conceptos religiosos más importantes que encontramos introducidos en el léxico indígena son confesión, absolución, infierno, Dios, cruz y bautismo, 2 de los cuales, infierno y Dios, pertenecen a la categoría de conceptos resemantizados, es decir, conceptos universales, y los 4 restantes, confesión, absolución, cruz y bautismo, serían neologismos cristianos incorporados al léxico indígena. Y eso es todo. Muchas gracias.